Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun... Desde que comencé a vivir en esta granja, mis sueños se han convertido en pesadillas de donde jamás podré despertar. Estoy escribiendo en una hoja sucia y maltratada, mientras me tiemblan las manos para redactar el infierno que agonizo en carne y cuerpo. Al acabar de escribir, me daré un maldito tiro en la cabeza con mi escopeta que tengo reposada en mis piernas, porque no quiero que esa cosa de allá afuera me descuartice vivo. Quiero irme de este mundo sin dolor, pues ya he sufrido demasiado hasta ahora. En cualquier momento esa criatura puede entrar a la casa, así que debo aprovechar este corto tiempo de vida. Todo comenzó cuando mi familia y yo decidimos irnos de la ciudad, para poder mudarnos en una pequeña granja que recién mi padre había comprado con sus ahorros, debido a que solo le quedaba poco tiempo de vida, pues padecía de cáncer terminal y él quería disfrutar sus últimos momentos en aire libre y naturaleza. En la familia éramos dos hermanos y una hermana menor. Ella tenía una edad de 16 años, se llamaba Valeria, mientras que yo era el de medio con una edad de 17 años, mi nombre es Azrael. ¿Quién lo diría? Me llamo igual que el ángel de la muerte, que por siguiente, mi hermano mayor se llamaba Asael con una edad de 19 años. Él siempre fue el consentido de la familia, era como si él fuera el único hijo, pero no me esperaría que, después yo lo mataría con mis propias manos. Mi madre murió cuando yo tenía una edad de 7 años, no sentí ningún dolor agudo y punzante al contemplar su muerte, debido a que ella nunca se preocupaba por mí, prefería a Asael 1000 veces que a mí, pero aún así, mi hermana sufrió demasiado cuando mi madre se fue. Ella siempre la quiso, aunque mamá nunca le demostró lo mismo. 9 meses después de su muerte, mi padre se juntó con otra mujer. ¿Es en serio? Ni siquiera había pasado un miserable año y él ya se estaba tratando románticamente con otra persona. Aunque yo no hubiera valorado a mi madre, era una gran falta de respeto a su muerte que mi padre hubiera hecho aquello. Mi nueva madre, o más bien, madrastra, se llamaba Elena, quien estaba muy joven cuando papá la conoció, pues, era una mujer muy hermosa y provocativa, pero mi padre no sabría que, al casarse con ella, cometería el peor de sus errores en toda su vida. Años más tarde, pensé que todo cambiaría para bien, pero no fue así. Asael aún seguía siendo el consentido de mi padre. Asael siempre me trató a mí y a mi hermana como basuras. Él solo se preocupaba por sí mismo, no había nada más importante que él. Siempre abusó verbalmente de mi hermana y si fuera poco, le coqueteaba siempre a Elena sin que papá se diera cuenta. Asael siempre se salía con las suyas, es por eso que lo he odiado desde mi nacimiento. Al ya tener una edad de 15 años, me daba cuenta que mi padre comenzaba a enfermarse muy a seguido, había adelgazado demasiado, y con esfuerzo podía caminar, hasta que decidimos llevarlo a un médico especialista, para que pudiera hacerle unos análisis. ¿Quién diría que mi padre se destruiría al oír aquellas palabras del doctor, las cuales recordaría por siempre en su cabeza, hasta el día de su muerte? Señor, lamento decirlo, pero usted tiene cáncer terminal. Podemos extender su periodo de vida hasta 3 años con terapias y medicamentos. Mi padre no lo podía creer, pensaba que era un sueño, pero no era así. Era la maldita y cruel realidad, sus ánimos se vinieron abajo. Nunca vi a mi padre tan triste y destruido, su expresión que tenía en su rostro en aquel día, quedó plasmado en mis memorias. Nunca tuve afectos amorosos con él, simplemente no los recuerdo, porque no los hubo. Pero aún así, me salían lágrimas al ver su dolor. Intenté ponerme en sus zapatos, no sabía qué decir. Mi hermana Valeria estaba totalmente destrozada al oír semejante noticia. Pobre de ella, fue una hija que nació por accidente. Ella era la que sufría más por los abusos de mis padres, pero ella nunca supo que fue engendrada de esa forma. Pero no todo fue tristeza aquel día, había algo muy extraño en todo esto. Era imposible que mi padre se enfermara de esa manera terrible, pues siempre se cuidaba y no comía cualquier alimento, por lo que, cuando Elena y Asael se enteraron del cáncer, los dos se veían obsoletos y neutrales. Era como si aquel día no hubiera pasado absolutamente nada.
A Elena nunca la vi soltar tan solo una sola lágrima de sus ojos, es como si ella ya supiera lo que estaba pasando. Fue un día muy largo, ya se había hecho de noche, por lo que decidí quedarme con mi hermana en el hospital, hasta esperar nuevas noticias de mi padre. Me quedé sentado en la sala de espera con Valeria, mientras la abrazaba y la dejaba dormir, mientras de sus párpados salían lágrimas. Sin duda, las ganas que aún me quedaban para seguir viviendo eran gracias a mi hermana, era la persona que más amaba en este mundo, la amaba demasiado. Si ella un día dejaba de existir, me moriría. Durante esa larga noche, estaba por quedarme dormido, hasta que oigo la voz de Asael diciéndome lo siguiente, mientras este reía. Parece que al viejo le queda poco tiempo, qué lástima, yo ya estaba a punto de comprar la caja del funeral. La iba a conseguir con el dinero de su herencia, o mejor dicho, mi dinero. Cuando escuché aquellas palabras de Asael, liberé todo mi coraje hacia él, estaba por matarlo en el hospital, por lo que salté de la silla para después apretarle el cuello con todas mis fuerzas, con la intención de estrangularlo, mientras le enseñaba mi quijada expresando toda la rabia que tenía y decirle lo siguiente. Eres un desgraciado. Aparte que has sido el preferido de mi padre, ¿lo tratas de esa manera? Me das asco. Siempre te he odiado y siempre lo haré, porque eres un ser repugnante. Al acabar de decir aquellas palabras de odio, rencor y furia, Asael solo sonrió para responder lo siguiente. Siempre me has tenido envidia, porque eres un plato de quinta, eres una basura, igual que tu estúpida hermana, quien nació por accidente, pero ojalá te hubieran abortado, porque eres un estorbo. Cuando papá muera, me quedaré con toda su fortuna y ustedes dos vivirán en la calle hasta la muerte. No podía aguantar que siguiera hablando así, por lo que comencé a apretar su cuello más fuerte, con la intención de romperle la tráquea, mientras Asael decía. Vamos. Mátame. Mátame. No lo harás. Porque eres un cobarde. En ese mismo momento, hombres de seguridad que resguardaban el hospital, nos separaron del enfrentamiento, así que decidí alejarme de la presencia de Asael, dirigiéndome a otro lugar con mi hermana. Semanas después, con el dinero que le quedaba a mi padre, gracias a sus ahorros, decidió gastárselo en terapias y medicamentos para poder controlar el cáncer. Mi padre aún no quería morir, se le notaba en sus ojos, que parecían un par de agujeros, sin fondo. A causa de ello, decidió vender la casa en la que vivíamos, el hogar donde nací y crecí, puesto que mi padre quería morir con tranquilidad. Es por eso que, con el dinero que obtuvo con la venta de la casa, pudo comprar una pequeña granja, fuera de la ciudad, pues era un lugar al aire libre, con una buena extensión de naturaleza y por ser falta, la tierra de aquel lugar era muy fértil, así que pensé que podríamos realizar cosechas de vegetales y frutos para así extender nuestros ingresos económicos, pero todo fue un maldito error. Como me arrepiento que mi padre hubiera comprado esta maldita granja y me maldigo por haber venido. Al ya tener 17 años, fue el tiempo de mudarnos a aquella granja. A decir verdad, no quería irme de la ciudad, pues tendría que abandonar mis estudios por un tiempo, lo mismo sería para Valeria y Asael, pero no me interesaba lo que le pasara a él. Al llegar a la granja, me comenzó a dar un escalofrío indescriptible, era como si tuviera demasiado miedo, que en realidad lo tenía, pues repentinamente logré recordar una pesadilla que siempre padecía desde que era pequeño. Esta trataba en donde yo me encontraba en un lugar repleto de cosechas de maíz, habiendo un horrible espantapájaros, hecho con partes humanas, era un muñeco que no lo podía describir con simples palabras, fue como si Satanás realizara una obra de arte. La pesadilla terminaba cuando este se desprendía de su lugar, balanceándose hacia mí para después comerme y descuartizar mi cuerpo. Recuerdo que la primera vez que soñé aquello, mi madre falleció, era como si esa pesadilla fuera un destino catastrófico, pues cada vez que tenía ese sueño, ocurrían cosas terribles. Lo admito, mi vida ha sido una mierda. Cuando llegamos a la granja, ayudé a desempacar el equipaje y poder meterme a la casa.
Era un sitio muy antiguo, pero esta lucía nueva, no estaba en mal estado, era como si alguien aún siguiera viviendo en este lugar, pero en absoluto, nadie la habitaba. Decidí ir a mi habitación, por lo que al abrir la puerta, me sorprendí por lo que vi, el cuarto estaba completo de libros, era como si fuera una biblioteca antigua, no podía ni decir una sola palabra a causa de mi sorpresa, puesto que eran demasiados libros en una habitación de medio espacio. Nunca me ha gustado leer, peor al estar en esta granja, lejos de tecnología y servicios de comunicaciones. Pero poder leer unos de esos libros me ayudaran a distraer un poco. Comencé a revisarlos uno a uno, la gran mayoría, eran libros muy antiguos, abordaban temas de literatura, música, filosofía, ciencia y matemáticas, pero la gran parte de estos, eran de religión, sin duda los anteriores dueños de este lugar eran muy religiosos, pero al inspeccionar muy bien, observé, que había un pequeño altar al lado de la cama, por lo que decidí acercarme a verlo detalladamente. Sin duda alguna era un altar, pero era muy extraño, este tenía inscripciones plasmadas en una letra que no conocía, pero no era todo, este pequeño altar tenía dos estatuas pequeñas que eran muy tétricas, eran figuras de demonios pegadas, en realidad eran estatuillas muy perturbadoras, pero, noté que el altar, poseía más inscripciones escritas, por lo que, decidí limpiar muy bien el altar con un trapo húmedo, no creía lo que estaba viendo, había una variedad de estrellas de 5 púas invertidas hacia abajo como símbolo a la religión satánica, de la misma manera, había cruces volteadas que representaban el anticristo y otra variedad de símbolos extraños, pero si eso fuera poco, estaba escrito en latín: Satanás. No lo podía creer, era un monumento para el mismo príncipe de las tinieblas, era algo inimaginable, estaba en shock, por lo que, por accidente, golpeé la parte más baja del altar que, a causa de eso, un pequeño cajón se abrió y vi que, había 3 libros raros, llenos de polvo, parecían estar pesados. Decido estirar mi mano para poder agarrar uno de aquellos, comencé a sudar por los nervios, algo me decía que no los tocara, estaba muy cerca de tomar uno hasta que, oigo fuertemente la voz de mi hermana, me asusté, así que me dirigí a ver, qué era lo que quería Valeria, aún así, esos libros me daban, un mal presentimiento. Al ir hacia donde estaba mi hermana, ella me dijo que la acompañara a ver la extensa tierra, pues quería sembrar maíz, por lo que, tomo mi mano y me llevo hacia allá. Al parecer, ella tenía muchas ilusiones para hacer crecer esta granja mientras me veía, con una hermosa sonrisa. Extraño esa expresión, daría mi alma a quien fuera por volver a ver a mi hermana sonreír. Cuando llegamos a las tierras de siembra, vimos que la tierra sí era fértil, lo cual era imposible, debido a que nadie ha sembrado nada desde hace varias décadas. Todo parecía estar bien, hasta que volteé la mirada por instinto, lo que miré fue casi traumático, había un enorme espantapájaros a una distancia de 5 metros de diferencia entre él y yo. Quedé totalmente perpetuo al ver semejante cosa, era espantoso y horrendo, pero lo que me causó una sensación de temor fue que este, no estaba anteriormente, pues se encontraba por el camino que recorrí con Valeria. Es como si hubiera aparecido de la nada, o alguien lo hubiera colocado ahí rápidamente, pero era algo imposible. Mi hermana comenzó a asustarse al verme perpetuo, por lo que, comenzó a mover mi cuerpo, jalándome hasta, volver a recuperar la cordura para después decirle: Valeria, ese espantapájaros, ¿ya estaba aquí? Pero lo que ella me contestó, me dejó más trastornado. Sí, Azrael, ya estaba aquí. ¿Acaso no lo viste desde lejos? Intenté ocultar mi pánico para no alterarla más, diciéndole: No lo vi. Perdón si me comporté extraño. Simplemente, no me agradan estos tipos de muñecos. No quise extender la plática con mi hermana, por lo que decidimos volver a la granja, pues ya estaba por anochecer. Tomé la decisión de irme a dormir temprano, ni siquiera comí, el hambre se había ido después de ver a ese estúpido espantapájaros. Al ya estar en mi habitación, me fui a acostar a mi cama, había olvidado por completo los libros que estaban ocultos en la parte baja del altar satánico. Aquella noche, estaba muy perturbado, tenía el presentimiento que algo terrible sucedería en esta granja, pues aquel muñeco de paja, me lo decía todo. Esa noche fue un infierno, no despojaba la mirada de mi ventana en la cual, se podía ver perfectamente la tierra de siembra. No le quitaba un ojo de encima a ese muñeco, era como si él también me estuviera observando desde allá afuera, incluso, creí verlo cambiar de posición cada 5 minutos, sabía que, seguir viviendo en este lugar, no era lo correcto, algo muy extraño estaba pasando aquí.
A la mañana siguiente, al levantarme de la cama, observo que el cajón de abajo del extraño altar, estaba abierto. Gracias a ello, recordé aquellos libros que vi el día anterior. Decidí tomar uno de estos y colocarlo sobre el altar. Era un libro muy grande y pesado, estaba cubierto de polvo para después limpiarlo, la portada era mucho más rara, tenía inscripciones de una escritura desconocida, pensé que eran las mismas que el monumento poseía, por lo que comprobé ambas letras. Quedé aturdido con los resultados. Así es, eran las mismas escrituras. No pude resistir mi curiosidad. Inmediatamente quise abrir el libro pero no podía, era como si la portada estuviera pegada con las hojas del interior. Sin embargo, no me había percatado de que el libro poseía una pequeña cerradura la cual se debía abrir con una llave. Esto era cada vez más bizarro, un libro con una cerradura, era algo que no se veía a menudo. Estaba muy sorprendido. ¿Por qué un libro necesita tanta protección? Me había hecho esa cuestión, no dejaría dudas sueltas, por lo que comencé a revisar los otros dos libros que faltaban. Era algo imposible de creer, estos también tenían una cerradura, más bien, era la misma de los tres. Al parecer solo había una sola llave para estos tres libros. Los volví a guardar para después buscar aquella llave por toda la casa, pero no hubo resultados. Ya habían pasado varias semanas y parecía no haber sucedido nada extraño. Valeria y yo decidimos por fin sembrar maíz y esperar a que estuvieran las cosechas, debido a que ya nos encontrábamos en tiempos de lluvia. Habían pasado varios días y di por perdida aquella llave para después no volver a interesarme por aquellos libros, pero cada vez que pasaba cerca de aquel espantapájaros, me daban terribles escalofríos, así que solo dije, es un muñeco de paja nada más. Pero en realidad, estaba equivocado. Pensé que todo cambiaría a mejor en esta granja, pero al parecer, me había inspirado de más. Mi padre estaba cada día peor de salud, ya había perdido la esperanza de vivir, era como si ya quisiera morir. Sin embargo, había algo que no me dejaba estar tranquilo. Elena, mi madrastra, esta se comportaba de una manera fría con mi padre, ya no era la esposa cariñosa ni mucho menos, le daba ánimos para aumentar su autoestima, era como si ella ya no estuviera interesada en él y solo esperara el día de su muerte, para recibir su parte de la herencia, o tal vez, estaba yo exagerando. De Asael ni se diga, cada día que pasaba, ese tipo me daba más asco, solo estaba esperando el día en que muriera papá y reclamar lo que es suyo, mientras le mentía a mi padre diciéndole, estar preocupado por él. Ya estaba por suceder y liberarse el infierno en una noche, como maldigo este maldito mundo. Recuerdo que mi padre se encontraba muy mal, no podía respirar, pensábamos que moriría, por lo que decidí llevarlo inmediatamente al hospital más cercano, llevándome su camioneta. Valeria decidió acompañarme, aún no quería ver muerto a su padre, mientras que Elena y Asael decidieron quedarse en la granja. ¿Es en serio? Fue como si nada importante estuviera pasando para ellos. Cuando llegamos al hospital, rápidamente internaron a mi padre en un quirófano, para que los doctores lo atendieran lo más posible. Mi hermana estaba llorando, no pude verla así, la abracé muy fuerte para consolarla. Después de ello, decidí llamar a Elena para decirle que mi padre ya estaba siendo atendido, pero nadie me contestaba, el teléfono de la granja estaba muerto. Ya habían pasado horas, estaba por quedarme dormido en la sala de espera, hasta que una enfermera me despertó para decirme que mi padre quería verme, pues quería decirme algo muy importante. Al llegar a su habitación, me dio tristeza verlo débil e inmóvil, acostado en una cama con una variedad de mangueras de suero, hasta que oí su voz, llamándome con un tono débil. Azrael, hijo, acércate, debes de saber esto. Comencé a acercarme lentamente a mi padre lo más cerca posible, rozando mi oído con su boca. Lo que mi padre me había dicho, me dejó trastornado, no sabía qué decir, estaba en shock. Sus últimas palabras fueron: la llave de aquellos 3 libros está en los bolsillos del espantapájaros. Debes de leer los libros inmediatamente. Perdóname, hijo, perdóname, por favor. Después de aquellas frías palabras, mi padre sostenía mi mano derecha con demasiada fuerza. Al momento en que me apretó, pude ver una gran variedad de visiones. Esas malditas visiones no las he podido sacar de la cabeza. En lo que dura un parpadeo, llegué a mirar demasiadas imágenes grotescas y sangrientas que viajaban por mi mente.
Se trataban de imágenes que describían lo cruel y malvado que podía ser el hombre. Veía como Asael y Elena habían planeado envenenar poco a poco a mi padre para que muriera a causa del cáncer. También pude ver que Asael tenía relaciones sexuales con Elena, pero eso no era lo peor. Ellos dos estaban torturando de una manera sádica e inhumana a mi hermana. Veía cómo violaban ellos dos a Valeria para después, estos comenzaran a quitarle sus miembros como brazos, piernas e incluso sus senos. No pude resistir en ver tanta maldad, por lo que comencé a gritar fuertemente. Estaba volviéndome loco, había perdido por completo la cordura, pero recuerdo que en esas malditas visiones, podía ver aquel espantapájaros. Era como si aquel muñeco fuera la clave de todo. Al ya poder reaccionar, me di cuenta que mi padre había fallecido, pues la máquina de vitalidad que estaba conectado a él no respondía a sus signos cardíacos, pero lo más traumante de todo, fue que este quedó con un rostro que no puedo describirlo con simples palabras. Su expresión quedó plasmada, como si el infierno se hubiera desatado en la tierra. No sabía qué hacer, por el temor que cargaba. Era como si todo fuera una pesadilla de la cual no podía despertar. Abandoné el cuarto hospitalario en que me encontraba para después irme a la granja lo más rápido posible. Dejando a mi hermana en el hospital, sabía que algo terrible estaba por suceder, así que encendí la camioneta y pisé el acelerador al máximo. No podía creer lo que había visto en aquellas alucinaciones. Asael junto con Elena planearon envenenar a mi padre para que se enfermara de esa forma. Eran unos monstruos. Tenía que averiguar si todo era cierto. Al ya llegar a la granja, tomé una linterna que estaba en uno de los asientos traseros del coche, por lo que la encendí para poder ver el terreno de siembra, pues como era de noche, no se podía observar nada sin una lámpara. Comencé a correr lo más rápido hasta llegar al espantapájaros. Al ya haber llegado, lo empecé a revisar con el propósito de encontrar la llave que mencionó mi padre. Esta se encontraba en forma de cadena, colocada en el cuello de ese muñeco de paja. Era extraño pues que, mi padre mencionó que esta, se encontraba en los bolsillos, pero no era así. La pequeña llave tenía un símbolo extraño como adorno. Sabía que ese símbolo lo había visto en otra parte, entonces recordé aquellos 3 libros misteriosos. Estos tenían el mismo logotipo. Sin duda, esta llave era la de aquellos libros, por lo que decidí ir a mi habitación lo más deprisa y abrir esos malditos libros de una vez por todas y averiguar qué era lo que estaba pasando en este lugar. Al entrar a la casa, me percato que los fusibles no funcionaban, no había nada de luz en toda la casa. Era extraño, pues antes de ir al hospital, los sistemas eléctricos funcionaban perfectamente, por lo que encendí de nuevo mi linterna de mano y caminé en silencio hacia mi recámara, pues tal vez, Elena y Asael estaban dormidos y no quería despertarlos. Al llegar a mi cuarto, abrí el pequeño cajón de aquel altar para así poder sacar los 3 libros y ponerlos sobre el altar. Estaba sudando demasiado por los nervios, pues aún tenía en mente lo que me había dicho mi padre antes de morir. Tenía miedo de abrirlos, por lo que di un respiro cerrando mis ojos durante 5 segundos. Después de aquel corto tiempo, me di a la tarea de abrir el primer libro, incrustando la llave y girándola suavemente hacia la derecha, hasta que el libro se abrió por arte de magia. Comencé a revisar todas las páginas, usándolas con mi lámpara. No podía creer lo que estaba viendo. Todas, absolutamente todas las páginas de aquel libro estaban en blanco, no había ni una miserable letra en ninguna hoja. No me lo podía creer. Es una maldita broma, decía. Estaba muy confundido por lo que estaba pasando, así que decidí abrir los otros 2 libros faltantes. ¿Qué demonios es lo que está pasando? Esas fueron mis palabras de coraje y desesperación debido a que, así es, los otros libros también estaban en blanco, ninguna de sus hojas tenían algo escrito. Me había quedado sin palabras, no sabía qué hacer. ¿Por qué mi padre dijo que leyera estos libros? ¿Por qué me dijo que aquí encontraría todas mis respuestas? No lo entiendo. Comencé a tocar mi cabello con mis 2 manos y mirar hacia abajo cerrando los ojos, hasta que logré escuchar gritos fuertes. Pensé que había escuchado mal, pero no, en realidad, sí eran gritos de mujer, pero eran gritos de placer, así que decidí investigar de dónde provenían aquellos gritos. Al salir de mi habitación, podía escuchar con más claridad gritos y gemidos. Al parecer venían de arriba de las escaleras, por lo que empecé a subirlas poco a poco, despacio y lento, llevando mi linterna en la mano derecha para no caerme de estas. Los gemidos se escuchaban más fuertes, pues me estaba acercando al lugar de los hechos. Me percato que aquellos ruidos extraños provenían de la habitación de mi padre y la de Elena.
No había duda alguna, eran gemidos de placer y éxtasis, era la voz de Elena, la pude reconocer, no lo podía creer, en realidad era su voz, por lo que me dio una gran furia extrema, corrí hacia la habitación y abrí la puerta de una fuerte patada para después, al usar la recámara debido a que estaba a oscuras. Lo que vi aquella noche, hizo que todo el odio que tenía almacenado, se convirtiera en rabia. Elena y Asael estaban fornicando, no era una ilusión, estaban teniendo relaciones sexuales, a consecuencia de ello, desaté toda mi ira para decir lo siguiente. ¿Cómo se atreven, desgraciados? Solo se han aprovechado de la voluntad de mi padre. Son unos malditos. ¡Unos malditos! El coraje, el odio, la rabia, corrían todas esas emociones por mis venas, mientras cerraba mis puños y enseñaba mis dientes, cerrando mi mandíbula con mucha fuerza para esperar las miserables palabras que ellos dos me dirían, lo cual, Asael me dijo mientras reía. Así es, hermano, Elena ha sido mi puta desde hace varios años, nos hemos revolcado siempre, nuestra lujuria es más fuerte que la voluntad de tu patético padre y si faltará algo, nosotros fuimos los responsables de su cáncer, lo planeamos hace tiempo. Decidimos envenenar a ese pobre imbécil, poco a poco, hasta que se enfermará de esa forma y quedarnos con toda su fortuna, después de todo, aquel viejo me prefirió 1000 veces a mí que a ti. ¿No es así, amor? Estaba paralizado al oír aquellas palabras llenas de maldad e hipocresía que salieron de su boca, era lo mismo que había visto en las anteriores visiones. Todo se estaba realizando, era un destino pútrido y asqueroso. Al reaccionar, los volví a mirar con desprecio, observando que aún seguían teniendo sexo como si no hubiera un mañana, para después decirles: Los mataré. A ambos. Los mataré. De repente, siento un golpe fuerte atrás de mi cabeza, cerca de la nuca, por lo que caigo al suelo muy herido, intentando ver a la persona que me atacó. Al verla bien, no lo podía creer, era mi hermana Valeria, recuerdo que ella me dijo llorando: Lo siento, hermano. Asael me obliga a hacerlo. Perdóname. Estaba a punto de perder el conocimiento, pero antes de ello, Asael dijo lo siguiente. Como dije antes a Azrael, Elena es mi puta, y ahora tu hermana lo será, ella es un buen sacrificio. Es la puta perfecta para mí. Después de oír aquellas palabras, me desmayé por el impacto, pensé que todo esto era una maldita pesadilla, pero no era así. Al despertar durante un tiempo después, me doy cuenta que no me podía mover, pues mis piernas y brazos estaban amarrados con un lazo, mientras me encontraba en posición pecho-tierra. Al ver mi alrededor, vi que estaba en el pequeño sótano de la casa, el cual estaba cubierto por una cantidad de veladoras rojas, era una locura. Intenté zafarme hasta que miré a Asael, este llevaba puesto una túnica roja y tenía un antifaz extraño en su rostro, igual del mismo color rojo carmesí. Le dije a gritos que me soltara, pero él solo se reía para decirme: Hermano, por si no sabes, mi nombre le pertenece a Satanás, pertenezco al príncipe de las tinieblas. Mi verdadero nombre es Azazel, el ángel que se rebeló contra Dios, el líder de los ángeles del 10º orden. Practicaba el sexo con mujeres mortales. Le enseñé al hombre cómo forjar las armas de guerra y el ocultismo en las mujeres. Pero eso no es todo, te he citado a ver mi bautizo, hermano, dejaré de ser Azazel para convertirme en Asmodeo. Seré el demonio de los pecados carnales, la lujuria, el sufrimiento y el dolor. Pero para poder renacer de nuevo, necesito a 2 sacrificios, es la orden de Satán, de mi pastor, es la única forma para que pueda tener su sangre. Me había dado cuenta que Asael se había vuelto loco, por lo que comencé a gritarle diciéndole: Estás loco. Eres un maldito asesino y debes pagar en esta vida o en la otra. Así que ordeno que me sueltes. ¡Ahora! ¿Acaso no lo entiendes, hermano? Naciste para ser comido vivo como sacrificio, pero tu carne es un desperdicio, no sirves ni para ser ganado. La que me importa ahora es la puta de tu hermana Valeria.
Ella merece ser bautizada por mi Salvador Satán, debe ser el plato para la ofrenda, para así poder renacer como el demonio que soy. Tu hermana me ayudará a ver la luz de nuevo. Estaba muy preocupado por Valeria, me di cuenta que Asael perdió por completo la cordura, ahora era un maldito psicópata, le dije que dejara a mi hermana, que la dejara libre. Le decía que me matara a mí para así dejarla irse de aquí, pero no resultó. Solo veía como Asael caminaba sonriendo a una extraña cortina roja la cual estaba cubriendo algo, hasta que dijo esto antes de quitar aquella sábana roja. Ya no puedes hacer nada al respecto, el bautizo ya no puede cancelarse, y ese sacrificio que quieres que deje libre está aquí. En ese momento, Asael, no, más bien, ese maldito monstruo, al quitar la extensa cortina, vi que ahí estaba mi hermana, de pie, amarrada con cadenas en brazos y piernas, teniendo sus brazos abiertos y estirados. Lo peor de todo es que, ella estaba desnuda por completa. No pude aguantar ver aquella maldita escena, por lo que grité con todas mis fuerzas, lleno de mucha, pero mucha rabia para decir. Maldito desgraciado. Déjala. No te atrevas a tocarla. Te voy a matar, infeliz. Suéltala. Hermanito tonto e ignorante, ¿acaso no te dije que el bautizo está casi completo? ¿Por qué, Asael? ¿Por qué haces esto? Eres un ser asqueroso y repugnante. Te odio. ¡Te odio! Sé que te duele, Azrael, pero mira el lado bueno, volveré a nacer y llevaré al infierno a esta puta. Esta puta debe sentir el auténtico dolor, pero el bautizo no se puede realizar sin que él, dispútaslo, vea, y ese, eres tú, hermano. ¿No es así, Elena? Estás en lo correcto. Al momento de oír la voz de Elena, esta se subió arriba de mi espalda para intentar estrangularme, para después, clavarme un cuchillo en la espalda para dejarme lastimado y débil. Me apuñaló alrededor de 2 veces en el mismo sitio, no podía moverme, estaba muy cansado y herido, hasta que escucho un grito fuerte. El grito no provino del sótano sino, fuera de la casa, fue un grito que no fue provocado por un humano, para después oír a Azrael decir. Es hora que comience el bautizo. Después de que Asael dijera aquellas palabras, se quitó su extraña túnica, él también estaba desnudo, pero toda su piel estaba pintada de rojo. Este, comenzó a manosear a mi hermana, lo cual ella le decía que se detuviera. Veía como Asael tocaba los senos de Valeria para después, lamberlos, yo comencé a decirle que se detuviera gritándole, mientras mostraba mi dentadura de odio y desesperación al ver, aquel acto imperdonable. Déjala. Suéltala. No la toques, desgraciado. Detente. No podía moverme, mis fuerzas se habían acabado, sentía un fuerte dolor en mi espalda por tener aquel cuchillo enterrado. Solo veía como Asael violaba a mi pobre hermana. Es hora que tengas tu merecido, puta. Me complacerás, maldita guarra, siente como Satán se apodera de ti. Siente el auténtico dolor, perra. Al momento que aquel monstruo dijera eso, este empezó a penetrar a Valeria, la estaba violando una y otra vez, mientras mordía su cuello y sus senos con la intención de sacarle sangre de su piel. Valeria estaba llorando, comenzó a gritar y a llorar por el dolor que sentía, gritaba mi nombre, gritaba que la ayudara. Yo ya no podía verla así, por lo que comencé a llorar, las lágrimas salían de mis ojos, era una escena cruel y despreciable, no podía ayudarla. Odio, placer, lujuria, traición, dolor, tristeza. Todo, absolutamente todo está aquí. Esto es el ser humano, esto es la auténtica maldad. Después de que Asael violara de una manera sádica a Valeria, este parlamentó lo siguiente. El bautizo está hecho, ya es hora de nacer. Satán, mi salvador Satán, ven por mí, ahora. Pero antes, la puta debe morir.
Cuando Asael terminó de decir aquellas frases, este tomó un cuchillo muy largo y afilado para enseguida rebanarle el cuello a Valeria, degollándola. No lo podía creer, decía que esto no era real, enfrente tenía el cadáver de mi hermana, mis pupilas estaban dilatadas al ver aquel acto, algo en mí se congeló, todos mis nervios y miedos se bloquearon, lo único que quería era matar, aplastar, mutilar. En mi mente podía escuchar una voz que me decía: Al oír aquellas palabras que provenían de mi cabeza, di un grito lleno de maldad, furia, rabia y fuerza diciendo: En ese mismo momento, algo en mí hizo que no sintiera nada de dolor, teniendo la ventaja de poder moverme, por lo que, al intentar estirar mis brazos con demasiada fuerza, logré romper los lazos que ataban a estos para después golpear rudamente a Elena en el rostro y poder quitarme el cuchillo que tenía enterrado en una parte de mi espalda para así poder romper los otros nudos que tenía en mis piernas. Al ya estar libre, sostuve aquel cuchillo en mi mano derecha para después correr lo más rápido posible y enterrarle en el pecho a Asael aquel pedazo de metal afilado. Lo había conseguido, logré derrumbarlo gracias a mi ataque, por lo que, al soltar a Asael su cuchillo con el que degolló a Valeria, lo tomé con la mano libre para luego enterrárselo en su ojo izquierdo. Me había vuelto loco, los gritos de dolor de mi hermano provocaban mi psicopatía. Solo quería torturarlo hasta la muerte, decidí clavarle el otro cuchillo en el otro ojo. Comencé a apuñalarlo una y otra vez, le arranqué la lengua, la nariz, las orejas, hice una larga cortada desde su cuello hasta su abdomen para así sacarle casi todos sus órganos, vísceras e intestinos. Estaba haciendo una masacre con su cuerpo, o más bien dicho, su cadáver. Yo ya no era Azrael, algo me estaba controlando y me ayudó a convertirme en un monstruo. Al acabar de mutilar el cuerpo de Asael, me di cuenta que Elena se había escapado, por lo que tomé los dos cuchillos y corrí a buscarla, pues también la mataría, lo único que quería era matar a los causantes de esto. Al intentar encontrar a Elena por toda la casa, observo desde una de las ventanas que ésta se encontraba afuera, de rodillas, desnuda, dándole plegarias al espantapájaros como si fuera una persona. No desaproveché la oportunidad, así que fui detrás de ella para acabar con este infierno. Al ya estar a unos cuantos metros cerca de ella, podía escuchar lo que le decía a aquel hombre de paja, fue lo siguiente: Vamos, llévame contigo, ahora tú hazme tu puta. Fóllame en el fuego de los infiernos, mi carne, huesos y sangre son tuyos. Ya no podía resistir de oírla más, decidí apuñalarla en la espalda con uno de los cuchillos, mientras que con el otro, le rebana el cuello, haciéndole una cortada profunda y ver cómo se desangraba mientras caía al suelo. Caí de rodillas soltando ambos cuchillos, para después llorar y gritarle al espantapájaros lo siguiente: ¿Ahora qué quieres? Te lo has llevado todo. Me has quitado lo más importante en esta vida. ¿Qué tan miserable debo ser? ¡Dímelo! Me había quedado loco, no sabía qué hacer, así que volví a la casa para sentarme en una de las mecedoras de la entrada por esta miserable noche, lo que quedaba de noche. Desde aquel momento, no he salido de casa, por las noches, he visto a esa cosa andar por todo el lugar, observándome, ya no he podido dormir, no puedo soportar más mis penas, acabaré con esto de una vez por todas. En la mesa tengo una escopeta con un solo cartucho, bien, este es mi fin. Creo que me he dado cuenta de algo. Yo he sido el espantapájaros todo este tiempo.